Bienvenido, segundo capítulo de la cuarta temporada ya de Si yo te contara. ¿Qué tal, Santi? Muy bien, por fin llega uno de mis momentos favoritos de la semana, que es estar aquí en el podcast y además con dos sorpresas hoy que tenemos, ¿verdad, Yanni? Sí, ya no estamos contentos con una, sino que tenemos dos y además sorpresas muy internacionales, muy Ujú. diversas, con lo que nos gusta a nosotros y bueno, que nos van a venir a contar algo que está totalmente en boga y que además es totalmente necesario, sobre todo en los tiempos que corren. Así que yo no esperaría más y si te parece, Santi, voy a meter cabecera. Venga, Si yo te contara, un podcast de Singular. Bueno, pues empezamos ya con este segundo episodio. Estamos en Si yo te contara y hoy tenemos con nosotros a dos invitados súper chulísimos. Por una parte tenemos a Emanuel Estrada. Hola, buenos días, Manuel, ¿qué tal? los días. Hola, hola, buen día, mucho gusto, muchas gracias por la invitación, qué gusto estar con ustedes. Lo mismo digo, Manuel, encantada de saludarte. Y también tenemos a Daniela Ortiz. Hola, Daniela, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Yanira y Santi. Muy buenas, Dani. Encantada y más que feliz de estar aquí. Nosotros también de teneros y además tenemos a Emanuel, al que le he dicho buenos días porque está en México, pero a Daniela me toca decirle buenas tardes porque está aquí en España con nosotros en Madrid. Es correcto. Tenemos aquí a Emmanuel, que es cofundador, y Daniela Ortiz, activista y psicoterapeuta sistémica en Incluyo, que es una asociación de emprendimiento social que fomenta el desarrollo emocional y personal de juventudes LGTBQ+, a través de la creación de espacios seguros. Así que bueno, chicos, estáis bienvenidísimos y tenemos muchísimas ganas de hablar con vosotros hoy. Vamos a empezar primero con una primera pregunta muy sencillita, ¿vale? Que es que nos contéis qué es eso de un espacio seguro. Claro, bueno, eh, creo que hemos escuchado este término mucho en los últimos años sobre espacios seguros y pocas veces, como bien dice, nos preguntamos realmente a qué nos referimos con esto, ¿no? A grandes rasgos podemos decir que un espacio seguro, específicamente en el contexto de las personas LGBTQ+, es cualquier espacio donde podemos ser nosotras mismas, desarrollarnos libremente sin miedo a ser eh, juzgados, sin miedo a ser nosotros mismos con los prejuicios y estereotipos que muchas veces la sociedad nos impone, ¿no? Y obviamente también es un espacio donde podemos compartir a lo mejor nuestros sentires en confidencialidad y podemos ser vulnerables, especialmente frente a otras personas, sabiendo que se nos va a brindar todo el apoyo y todo el cariño para que podamos continuar desarrollándonos plenamente como personas, ¿no? A mí me gustaría agregar que muchas veces los espacios seguros también son como lugares en donde puedes tener como dudas genuinas, ¿no? Porque muchas veces vamos por la vida pensando que hay cosas que no podemos preguntar y nos da miedo y a veces esas dudas pues nos van persiguiendo. Y cuando tienes un espacio seguro que no solo es para la comunidad bueno, perdón, sexogenérica, también son para aliados, ¿no? Que muchas veces no saben cómo referirse, cómo dirigirse a nosotros. Entonces muchas veces también son espacios en donde se generan como este sentido de comunidad para poder entendernos mejor. Muy interesante sobre todo lo que decías del tema de aliados, ¿no? Porque muchas veces sí que es verdad que sin tener ninguna mala intención, a veces que se utilizan lenguajes, se utilizan maneras de referirse a personas que no están correctamente utilizadas y muchas veces lo hacen pues eso, por total desconocimiento. Entonces sí que es verdad que también es importante que ese trabajo muchas veces se haga pues, para que todos nos encontremos cómodos también con el lenguaje que utilizamos. Bueno, leía en vuestra web hace poquito, en la web de Incluyo, que utilizáis, que hacéis muchas veces referencia a vuestra metodología. ¿Nos podéis contar un poquito más en qué consiste vuestra metodología en este sentido? Claro, bueno, Incluyo ha existido ya por 4 años. Justamente el mes pasado cumplimos 4 años de haber iniciado con este proyecto. Y a lo largo de la labor que hemos hecho en estos años, pues hemos descubierto algunas cosas que nos funcionan mejor que otras, algunos espacios que la comunidad aprovecha y disfruta más que otros, ¿no?
Y con el paso del tiempo nos dimos cuenta que estos modelos para crear espacios seguros, pues eran una herramienta muy útil que no queríamos que se quedara solamente en el conocimiento de nuestro equipo, ¿no? Sino también poderla compartir con el mundo, poderla compartir con otros colectivos, incluso con organizaciones y espacios gubernamentales, para que desde sus propias trincheras también pudieran fomentar la creación de espacios seguros en sus propios espacios, ¿no? Entonces, a mediados del año pasado, comenzamos a documentar un poco sobre las prácticas, los espacios y las actividades que trabajamos constantemente o que hemos trabajado, a lo mejor no periódicamente, pero que hemos visto que funcionan y que se vuelven espacios disfrutables y aprovechados por la comunidad. Y fue así como a principios de este año lanzamos la metodología que está disponible para que las personas tengan un marco de referencia sobre cómo pueden procurar espacios seguros, cómo pueden fomentarlos y qué implica un espacio seguro desde la perspectiva de Incluyo, ¿no? Algunas de las cosas que enlistábamos en esta em, metodología sobre lo que implica crear un espacio seguro, hablábamos sobre la importancia de crear confianza para expresarse dentro de estos espacios, ¿no? Como mencioné anteriormente, la importancia también de permitir que las personas muestren vulnerabilidad, ¿no? Aceptarla como parte de estos espacios y obviamente por consiguiente sería la confidencialidad, ¿no? Como muchas veces en estos espacios nos abrimos con las demás personas y compartimos sentimientos o dudas o preocupaciones o vivencias muy personales, es importante saber que lo que se comparte en estos espacios, pues debe muchas veces de quedarse también en estos espacios, ¿no? Por lo mismo, por la vulnerabilidad que implica, ¿no? Entender, reconocer las diferencias y aceptar que son válidas, ¿no? No todas las vivencias de las personas de la diversidad sexogenérica son la misma, ¿no? Entonces, sabemos que es importante reconocer estas diferencias y abrazarlas, ¿no? Y lo más importante, que se cree comunidad y que sea un espacio adaptable, porque como ya decíamos, las diferencias van cambiando dependiendo de las personas, el tiempo, el contexto, y a través de la comunidad y de los lazos comunitarios es que logramos fomentar una verdadera red de apoyo que fomente el desarrollo emocional e integral de la persona, ¿no? Entonces, esto es un poquito de lo que documentamos en la metodología. A lo que nos hemos dedicado estos últimos meses también ha sido a compartirla con otros colectivos y también que nos comenten un poquito sobre lo que ellos están haciendo con esta información, ¿no? Es lo que nos gustaría saber, cómo están poniendo en práctica esta documentación que hemos consolidado para crear espacios seguros, para que entonces en un futuro podamos quizá lanzar una segunda versión con ejemplos que vayan más allá de solo la experiencia de Incluyo, ¿no? No sé si quieras agregar algo desde tu experiencia, Dani. Pues como tal, creo que sí tiene un marco como muy específico y la verdad es que la comunidad ha respondido muy bien. Muchas veces vamos con algunas temáticas y se abren otras temáticas y cosas muy interesantes que a veces es un poco como complicado entender que hay tanta diversidad dentro de la diversidad, ¿no? O sea, como que piensas que todos han vivido lo mismo que tú y cuando escuchas esa misma diversidad dentro de la comunidad es súper curioso porque aprendes a verte desde un lugar que a lo mejor tú nunca hubieras sido como capaz de imaginar que alguien más puede vivir, ¿no? Pues por un lado, doble felicidades. Os queríamos trasladar primero por hacer esos 4 años y después por crear esas sinergias, perdón, con otro tipo de asociaciones, con las administraciones públicas, etcétera, para dar a conocer vuestra labor y para que ellos a su vez os vayan retroalimentando, ¿no? También pues en otras técnicas, en otros marcos, ¿no? Desde los que poder afrontar la diversidad. Y si queréis, ahora nos centramos en eso, en un poquito más adelante, porque es un tema muy interesante de cómo se va retroalimentando todo y desde ahí podemos generar mejores espacios seguros. Pero la pregunta obligada, ¿cómo surge? Ok, bueno, creo que Incluyo puede hablar más desde esa experiencia, Manuel, porque por mi parte llevo un año, entonces Emanuel, que ha estado desde el inicio y fue quien fundó o cofundó Incluyo, puede darnos una mejor opinión de eso. Muchas gracias, Dani.
Bueno, Incluyo nace a partir de la necesidad de encontrar estos espacios seguros cuando la familia o la casa no lo es, ¿no? Personalmente, tanto para, Antonio, que es cofundador, como para mí, cuando salimos del clóset, encontramos un espacio muy inseguro, muy adverso en nuestros propios hogares con nuestros padres, y buscábamos refugiarnos a lo mejor en diferentes espacios como en la universidad, con nuestras amistades, ¿no? Y poco a poco, después de charlar y platicar un poquito sobre estas vivencias, nos dimos cuenta que no éramos las únicas personas atravesando esta problemática y que además esto de buscar un refugio cuando la casa o el hogar no lo es muy, muy común, si no es que lo más común entre personas LGBTQ más que enfrentan rechazo familiar, ¿no? Entonces, a raíz de esta problemática dijimos, bueno, necesitamos encontrar este espacio en el que podamos ser nosotros mismos, en el que podamos desarrollarnos plenamente, crecer y vivir libres de prejuicio, libres de discriminación. Y empezamos a buscar, y casi el único espacio seguro que encontrábamos eran los antros y las discotecas LGBT acá en México, pero queríamos algo más, algo que no implica necesariamente vida nocturna o fiesta, sino un espacio también de diálogo recreativo, cultural, y nos dimos cuenta que realmente en ese entonces todavía faltaban muchos estos espacios, ¿no? Entonces, sin saber muy bien cómo le íbamos a hacer, comenzamos a apoyarnos de los programas de emprendimiento social de nuestra universidad, del TEC de Monterrey, y poco a poco, gracias al apoyo de diferentes mentores y personas, y especialmente gracias al apoyo de la comunidad, que son quienes nos acompañaron también en este proceso de validación, fuimos descubriendo cómo podíamos generar espacios donde las personas se sintieran libres y felices de ser ellas mismas, ¿no? Y nos dimos cuenta que a pesar de que le llamamos espacios seguros y podemos a lo mejor imaginar que un espacio es específicamente un lugar físico, que la realidad no es así, ¿no? Un espacio seguro se puede crear en cualquier lugar. Puede ser un espacio seguro entre dos personas que están tomando un café, puede ser un espacio seguro en el salón de clases o en el ambiente laboral, o incluso algo que muchas veces se nos olvida y por eso en Incluyo hacemos mucho hincapié en el yo del final. Tenemos que también ser espacios seguros para nosotros mismos como personas, ¿no? No olvidarnos que también somos personas y que tenemos que cuidar de nuestra salud mental, de nuestra salud emocional y ser conscientes de nuestras limitantes para que entonces así seamos también un espacio seguro hacia nuestra propia persona, ¿no? Así es como nació Incluyo hace 4 años. Poco a poco fuimos descubriendo qué nos funcionaba mejor, qué otras cosas no. Y a la fecha, lo que más nos ha funcionado justamente es nuestro espacio seguro más común, que son círculos de confianza. Dani, eso sí nos puedes platicar un poquito más sobre eso. Sí, de hecho, bueno, he tenido la fortuna de dirigir algunos cuantos círculos de confianza y son estos lugares en donde ponemos una temática y tenemos algunas preguntas que son las que van detonando la conversación. Siempre remarcamos que el estar en un círculo de confianza puede ser como de muchas modalidades, ¿no? Hay personas que sí les gusta hablar sobre sus experiencias y otras personas que tienen como una escucha activa, ¿no? Pero el simple hecho de saber que otra persona nos está escuchando también nos ayuda como a abrirnos a otros panoramas, ¿no? Y muchas veces, bueno, en los círculos de confianza siempre estamos con estos como parámetros en donde buscamos que todo sea como el respeto y entender como la individualidad, perdón, de todas las personas y todas las vivencias. Y la verdad es que surgen cosas muy interesantes porque a partir de los círculos de confianza nosotros también vamos entendiendo qué son los temas que a la comunidad le interesa saber. Entonces eso ha sido como muy interesante. Comentabas, Daniela, precisamente que había muchísima diversidad dentro de la propia diversidad y además ahora estáis notando también, ¿no? A través de estos círculos de confianza, cómo de diferentes son las experiencias entre las personas, ¿no? A mí también, no sé si ya tenéis algo de experiencia en ese sentido, pero me gustaría saber también
si es muy diferente también culturalmente, o sea, que si de un país a otro país también se van notando diferencias, hay que generar espacios de confianza de una manera totalmente diferente o si es muy similar. Y pues, a ver, yo de la diferencia que tengo dentro de mi vivencia en México y la vivencia en España, a mí personalmente sí ha sido muy diferente. Creo que también tiene mucho que ver con la ubicación geográfica, ¿no? En cuestión del mismo México. Yo vengo de una ciudad que es un poco más pequeña, por así decirlo, vengo de San Luis Potosí, en donde al inicio yo no tenía mucha referencia de las personas que podrían ser parte de la diversidad sexogenérica. Entonces, la verdad es que muchas veces me sentía súper sola y yo tuve como un poquito como que ir caminando, descubriéndome de maneras como muy diferentes, ¿no? Sobre esa parte como muy solitaria. Y creo que también cuando llegué aquí a España, a Madrid, como que el simple hecho que hubiera literalmente una estación de metro y un área específico para la comunidad sexogenérica, para mí fue como algo que me dio como una perspectiva diferente, ¿no? Que sí había espacio para mí en una ciudad, o sea, tal cual. Entonces, eso creo que tiene que ver mucho también desde el lugar donde naciste, porque en México no todo es similar, ¿no? Hay ciudades donde tienen más apertura y otras ciudades donde no tienen tanta apertura, pero en mi caso sí ha sido una diferencia radical. Y qué bueno que mencionas esto, Dani, porque a raíz de la pandemia que comenzamos también a mover nuestros espacios seguros a la modalidad digital, nos dimos cuenta que también había mucha necesidad de atender las necesidades y problemáticas de personas LGBTQ+ en otras partes de Latinoamérica, ¿no? A nuestros círculos de confianza entran muchas personas de diferentes países de Latinoamérica, desde Colombia, El Salvador, Guatemala, Argentina, entre otros. Perú también. Recuerdo que hace poco una persona nos contaba sobre su situación en Perú y pues creo que si a veces en México sentimos que nos falta mucho por progresar, nos damos cuenta que también en otros países a veces la necesidad es mucho mayor, la brecha es mucho más notoria, ¿no? Porque incluso buscando recursos para apoyar a esta persona era difícil encontrar, ¿no? Creo que sí hay un cambio diferente y una brecha notoria en lo que respecta a la vivencia LGBTQ+, dependiendo del país e incluso la ciudad dentro de dicho país en el que te encuentres, ¿no? Ujú. Sí, claro, al final no tiene nada que ver. Sí que es verdad que España creo que es considerado un país bastante amigable en ese sentido, pero evidentemente hay ciudades y ciudades y pueblos, y sí que es verdad bueno, que la existencia de un barrio en el que se acoge y un barrio que incluso su estación de metro está pintada con los colores, pues evidentemente da mucho, muestra mucho, ¿no? Y es un alivio, la verdad. Bueno, chicos, incluyo, sabemos que está formado por personas con muchísimos perfiles profesionales que son bastante diversos. Ya comentábamos anteriormente que Daniela es psicoterapeuta sistémica. Creo que hay alguna persona también que es ingeniera, arquitecta incluso. ¿Qué aporta cada uno de estos perfiles a poder hacer de Incluyo una asociación tan completa? Pues es que fue curioso, ¿no? Porque justo yo empecé este año, Emanuel ha tenido la experiencia de contar con muchos perfiles diversos que han pasado como en la trayectoria de Incluyo, pero justo en esta etapa en donde estamos ahorita, curiosamente son personas que están más en el área de IT y personas que están más en el área de salud mental. En este caso sería David y yo, que estamos en el área de salud mental, y Emanuel, Fer y Daniel, que están más como en IT, ¿no? Pero lo bonito de Incluyo y lo bueno es que al final de cuentas todos tenemos algo que aportar y te da mucha como libertad de aportar no solo desde tu trinchera, sino también de tus intereses. Entonces, como que yo me he dado cuenta que, por ejemplo, si a mí me interesa algo de lo que no tengo como un área de expertise, también es como, ahora sí, como diversidad dentro de la diversidad, porque no tengo como el conocimiento técnico. Entonces, al final de cuentas, también me permite mucha libertad creativa de hacer cosas diferentes de algo que no estoy tan instruida, ¿no? Y que es como esta generación por amor a la comunidad y por generar espacios seguros que a lo mejor no tuvimos cuando éramos más jóvenes.
Entonces, intentamos que todos los esfuerzos, de tanto como dentro de nuestra área como de experiencia, como nuestra no área de experiencia, generar como los mejores resultados que podamos tener. Claro, y qué bueno que mencionas, Dani, como dicen, han pasado muchos perfiles por Incluyo, más allá de solo como ingeniería, psicología, hemos tenido personas de finanzas, hemos tenido personas de comunicación, y creo que esto también solo nos lleva a entender que las personas LGBTQ diversas existimos en todos los espacios, ¿no? O sea, si bien a lo mejor muchas veces pensamos que hay carreras o profesiones en las que las personas LGBTQ se concentran, la realidad es que estamos en todas, ¿no? A lo mejor no en todas son tan visibles, pero habemos personas de todos los intereses y toda la diversidad en cada espacio y a veces es solo cuestión de levantar la mano, mostrar la voluntad y de esa manera, sin darnos cuenta, eh, vemos que hay ganas de cambiar y de transformar realidades en todos los espacios. Y creo que eso es lo bonito del equipo de Incluyo, ¿no? Ver la voluntad que existe por personas de diferentes carreras y profesiones en aportar un granito de arena a su comunidad. Aprovechando esto que cuentas ahora, Emmanuel, cuéntanos un poco cómo está la situación del colectivo en México. ¿Cuáles son los principales retos, los principales desafíos que hay a día de hoy? Bueno, hemos tenido obviamente grandes pasos en pro de la diversidad sexogenérica y en pro de los derechos humanos de la comunidad LGBTQ acá en México. Sin embargo, todavía pues nos queda un largo camino por recorrer, ¿no? Yo creo que uno de los principales temas en la agenda actualmente es continuar con los esfuerzos para que se prohíban las mal llamadas terapias de conversión, que también conocemos como ECOSIG o esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género a nivel nacional, porque actualmente ya existen leyes que la prohíben en algunos estados dentro del país, pero a nivel nacional todavía no se termina de aprobar esta ley. Creo que en este momento está en comisiones en la Cámara de Diputados, pero bueno, ahí lleva ya varios meses y todavía no ha progresado. Entonces yo creo que ese es un tema muy importante porque tenemos que entender, y creo que en los espacios seguros eso se entiende muy bien, ¿no? Las personas LGBT no estamos enfermas ni confundidas, simple y sencillamente somos quienes somos, ¿no? Y otro tema también muy importante, como bien decía Dani, hay diversidad dentro de la diversidad, ¿no? Y no todas las vivencias son iguales. Habemos quienes vivimos con más privilegio que otras personas. Específicamente puedo hablar yo desde mi perspectiva como un hombre gay cisgénero, vivo con mucho más privilegio y menos discriminación que quizá que lo que enfrentan las personas de la comunidad trans. Entonces, algo que todavía también tenemos que trabajar mucho acá en México es el reconocimiento de las identidades trans para todas las edades, ¿no? No solamente para personas adultas, sino para las infancias también. Y yo creo que un poco también tipificar leyes sobre la protección para personas trans, ¿no? Hemos escuchado noticias sobre aumentos de violencia en contra de personas trans en los últimos meses, ¿no? Entonces, creo que es súper importante que no quitemos el dedo del renglón, porque son las personas trans, yo creo que de las comunidades más vulneradas dentro de la diversidad sexogenérica, y por eso es muy importante que no dejemos que ningún discurso de odio disfrazado permita que se les borre o que se les invalide, porque son parte fundamental de nuestra comunidad. Bueno, eso es fundamental, fundamental. Seguramente es que yo no soy ninguna experta, entonces tampoco quiero decir cosas que no debería. En España las cosas están un poquito mejor, aunque creo que también hay muchísimo que trabajar, sobre todo en este último ámbito que has comentado tú, Emanuel, ¿no? Todo el tema de las personas trans, que al final es un poco pues de lo que menos se ha hablado, y lo que menos normalizado está muchas veces. Y creo que ya no solo pasa en la sociedad, sino que, por supuesto, evidentemente, en las empresas, en las organizaciones, ¿no? Porque al final las organizaciones son
un reflejo de cómo es la sociedad actual. En ese sentido, ¿cómo veis que trabajan las organizaciones por la diversidad, tanto en México como en España? Le tiro la pelota a quien quiera, que empecéis por la ciudad que queráis. Pues bueno, en mi experiencia, no llevo tanto tiempo en España como para tener como una vivencia tan amplia, pero en mi experiencia es que ha sido muy diferente, ¿no? Yo anteriormente donde colaboraba, no es que hubiera malas intenciones, simplemente había mucha desactualización sobre el tema. Entonces, sobre todo también cuando son empresas muy grandes es un poquito más complicado, ¿no? Esa ha sido como un poquito más mi experiencia. Actualmente en España, yo llegué siendo yo y nunca me tuve que ocultar, ¿no? En México fue diferente, pero sí sé de otras empresas en donde sí hay esa apertura, ¿no? Incluso cuando son algunas empresas internacionales, sí me he dado cuenta, por ejemplo, de las ofertas de trabajo, que abajo hay como una pequeña leyenda donde dice que no va a haber como ningún tipo de discriminación por religión o diversidad sexogenérica, entre otras cosas. Entonces, creo que sí las empresas están teniendo muchísimo más conciencia de que la comunidad está en todas partes, que además pasamos casi la mitad del día ahí. Entonces, a las empresas no solo les interesa que seamos productivos en nuestras horas, sino también al final vas a hacer un trabajo en equipo, ¿no? Muchas veces trabajas con personas de otras áreas. Entonces, que todos se sientan tranquilos y a gusto en su espacio de trabajo también implica mucho el respeto, igual el trabajo en equipo, la productividad, creo que puedes elevarse muchísimo a partir de que tú sientes que estás siendo respetado y que estás siendo visto por personas que pueden ser aliados o personas que a lo mejor no están tanto en contacto con esos temas, pero que también tienen un compañero en el espacio de trabajo que los puede instruir, ¿no? Entonces, es muy interesante. Creo que sí, también se han creado otros puestos, como los puestos de inclusión y diversidad, que también ya van siendo día con día pues lugares o vacantes que he visto que han aumentado muchísimo las empresas. Entonces también hablan desde un lugar en donde tienen mucho interés las empresas de empezar a visibilizar esta parte, ¿no? Y también por nuestra parte, yo me he dado cuenta, por ejemplo, cuando viene una empresa a solicitar nuestra ayuda, también habla desde un lugar donde las empresas se dan cuenta que sí es un tema importante, ¿no? Que ha sido como invisibilizado por mucho tiempo, pero sí creo que ha habido un avance muy importante. Creo que lo comentas muy bien. Lo que más me alegra es ver muchas veces cuando las empresas vienen hacia nosotros en vez de que nosotros tengamos que buscarles. Entonces eso ya habla de un interés más genuino y también entender que se dan cuenta que no pueden tapar a lo mejor el sol con un dedo, ¿no? Que ya empiezan a darse cuenta que son temas de los que sí se tiene que hablar, porque de lo que no se habla no existe. Y como sí existimos, pues tenemos que hablar de ello, ¿no? Ujú. Totalmente. Y Emma, cuando van hacia vosotros, las empresas, cuando se acercan, ¿cuál es la principal necesidad que tienen? ¿Cuáles son aquellos problemas, por así decirlo, aquellas necesidades que, que se suelen repetir mucho cuando hablan con vosotros? Bueno, como bien dijo Dani, las diferentes empresas que se han acercado con nosotros normalmente se encuentran en diferentes etapas de descubrir o entender la diversidad sexogenérica, ¿no? Hay algunas que ya traen mucho más cultura que otras. Entonces, hablando, por ejemplo, por las que apenas van comenzando, suelen buscar la manera de entender, de distinguir y también pues como de visibilizar la diversidad, ¿no? Muchas veces no saben ni siquiera bien cómo nombrar la diversidad, entonces empezamos desde lo más básico, ¿no? Le llamamos el ABC de la diversidad LGBTQ+, porque incluye desde cómo nombrar correctamente la diversidad, cómo referirse con respeto a diferentes personas y cómo crear espacios seguros, ¿no? Y ya las empresas que tienen un poquito más esta cultura de conocer un poco sobre la diversidad, buscan el apoyo para crear espacios seguros y fomentarlos de manera
que sean duraderos, ¿no? Que no nada más en junio las empresas pongan su logo arcoíris y ya, sino que genuinamente todo el año las personas LGBTQ+, que colaboran con la empresa y con la organización se sientan en un espacio seguro, sepan que allí van a poder desarrollarse tanto personal como profesionalmente sin ningún impedimento, sin ninguna distinción por su orientación sexual o identidad de género, ¿no? Y creo que estas son las dos principales necesidades que hasta ahora hemos trabajado. No sé si quieras agregar algo más, Dani. Pues creo que lo has resumido muy, muy bien. O sea, creo que justo es en donde hemos estado parados últimamente con respecto a las empresas. Y partiendo de esta radiografía que estáis haciendo un poquito más o menos de las empresas, de la situación del entorno laboral, ¿por dónde pensáis que pasan los siguientes pasos? ¿Por desarrollo legislativo? ¿Por desarrollo de políticas de empresa? Uf, yo creo que sí. Bueno, por ejemplo, en México hay una norma que si bien apunta o señala más, es la norma 035, que señala más a riesgos psicosociales en el espacio de trabajo, creo que también habla de hacer consciente de algunas cosas que pueden estar afectando de manera psicosocial a los trabajadores, ¿no? Entonces creo que sí empieza primero por las políticas y visibilizar desde el gobierno, desde la política, pero también eso se va como un poquito adentrando hacia las empresas. O sea, creo que cuando una institución tan fuerte como es cualquier cuestión política empieza a visibilizar, las empresas también sienten esa presión, por así decirlo, de decir, ok, nosotros también tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces, justo, si bien esta norma no está nada más dirigida a la comunidad, también creo que puede englobar mucho de muchas cosas que la comunidad puede estar como viviendo, ¿no? Como a lo mejor no tener espacios seguros o a lo mejor escuchar algunos comentarios que pueden ser hirientes y que también pueden afectar en su día a día, ¿no? Y también eh, creo que todos queremos estar como, sobre todo en una sociedad donde todos buscamos un propósito más allá de no solo ir a trabajar nuestras 8 horas e irnos a nuestra casa, sino que también buscamos como empresas que nos generen como ese compromiso, de como una meta como más allá de solo trabajar. Creo que también eso es súper importante de estas nuevas como políticas que hay dentro de las empresas, porque también genera muchísimo más sentido de pertenencia de la comunidad con la empresa con la que está colaborando. Luego, otra cosa que me surgía cuando estabas, Emanuel, hablando de las necesidades, que cada empresa tiene una diferente y tiene una diferente cultura, creo que también es súper importante que eso se comunique, ¿no? Porque es verdad que hay muchas veces que hay compañías que hasta hace poco tiempo estaban calificadas como empresas antiguas y que todo el mundo las tiene como tal, pero a lo mejor internamente está habiendo un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad y que eso se está cambiando. Entonces, también apoyáis en esa comunicación, porque es que si la gente no lo ve, realmente incluso están perdiendo muchísimo talento LGBT que no va a querer ir a trabajar con ellos, a lo mejor por la imagen que han generado desde hace mucho tiempo. Claro, creo que aquí mencionas dos puntos muy importantes que tomamos muy seriamente en Incluyo, ¿no? El primero es una frase que he escuchado de muchas activistas, tanto LGBTQ+, como también de otras iniciativas, y es lo que no se nombra, no existe, ¿no? Cuando empezamos a nombrar algo y empezamos a hablar sobre ello, entonces le damos la oportunidad de hacerse visible y saber que está ahí y dejamos de voltear hacia otro lado para ponerle atención y creo que entonces cuando empiezan los diálogos al interior de las organizaciones y de las empresas, naturalmente también el diálogo y la comunicación va a empezar a salir hacia afuera, ¿no? Y muchas veces estos diálogos que también deben de ir acompañados de acciones van a hablar más que cualquier campaña de marketing, ¿no? Cuando las empresas realmente procuran crear espacios seguros para sus colaboradores, colaboradoras, eh, estos mismos se van replicando y van llegando a oído de todas las personas, ¿no? Creo que es muy notorio cuando una empresa hace una campaña de marketing sin saber o sin conocer o sin realmente estar
fomentar un espacio seguro a cuando lo hacen incluso a lo mejor compartiendo las vivencias de colaboradores que han encontrado su espacio seguro allí, ¿no? Y entonces de esta manera es mucho más genuino la atracción de talentos LGBTQ+, ¿no? Y la segunda cosa que mencionas es la importancia también de ver todo esto con un enfoque interseccional, que es como buscamos que sea el trabajo en Incluyo, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? La interseccionalidad es este concepto en el que entendemos que no solamente nos cruza una identidad, ¿no? O sea, yo, Emanuel, no solamente soy gay y ya, ¿no? Son muchas identidades que me cruzan. Soy gay, hombre, mexicano, entre otras identidades, ¿no? Y dependiendo de esas identidades que cruzan a la persona, pues puede incrementar o disminuir la complejidad de retos o discriminación a la que enfrenta, ¿no? Cuando entendemos eso, también sabemos que no podemos basarnos solamente en la vivencia propia, sino que debemos de tomar en cuenta las vivencias de todas las personas para generar planes de acción y espacios que verdaderamente incluyan a todas las personas, ¿no? A veces es mucho más difícil de lo que suena, ¿no? Recientemente tuvimos un espacio que compartimos con personas de la comunidad sorda y nos dimos cuenta que Incluyo le falta todavía incluir más a personas con discapacidad, ¿no? Entonces, creo que también cuando las empresas empiezan con este genuino interés de conocer la diversidad en todos sus ámbitos, empieza la transformación de ser una empresa vieja a una empresa de vanguardia. Aunque es verdad que parece que en estos últimos años está habiendo un cambio de mentalidad, un cambio de mindset bastante importante. ¿Cómo os comunicáis o cómo deberíamos las empresas comunicarnos con aquellas personas que son reacias a formar parte de la diversidad? Pues creo que siempre nos hemos enfocado más en las diferencias, ¿no? Como que normalmente cuando nosotros vamos por la vida, vamos señalando qué cosas nos hacen diferentes de los demás. Y como bien dijo Emanuel, hay una interseccionalidad, ¿no? O sea, al final de cuentas creo que todos somos diversos de alguna forma. Entonces, creo que si podemos como ajustar un poquito la óptica de las cosas que nos hacen diversos con respecto a nuestros pares. Por ejemplo, a lo mejor yo soy una mujer lesbiana, pero también considero que soy parte de la neurodivergencia, ¿no? Entonces, a lo mejor ser neurodivergente me permite también encontrar espacios, por ejemplo, a lo mejor personas que son heterosexuales o transexuales, pero que también viven una neurodivergencia. Entonces, creo que bajo de esta óptica puedes encontrar que tenemos mucho más cosas en común que más cosas que nos diferencian. Entonces, es como más girar la mirada hacia ahí, encontrar esas cosas que nos hacen común y entender que de alguna forma u otra también pues, cualquier persona está dentro de una diversidad dentro de algún área de su vida. Sí, y creo, como bien dices, Dani, cuando nos enfocamos hacia esa parte sobre lo que tenemos en común, sobre las partes en las que sí coincidimos, podemos encontrar un punto en el que se conviva con respeto, ¿no? Porque, bueno, creo que si hay personas que no les gusta hablar de este tema o que prefieren ignorarlo, pues bueno, esa es decisión de ellas, pero creo que lo importante es como nunca perder el respeto por las demás personas, ¿no? Mientras no se caiga en un discurso de odio o en acciones discriminatorias, están en su derecho a lo mejor de no querer hablar o tocar esos temas. Al fin y al cabo, lo importante es encontrar un punto donde las personas respeten que existimos y que entiendan que no nos vamos a ir a ningún lado, ¿no? Que no porque a alguien le incomode nuestra existencia tendríamos que minimizarnos o dejar de existir. Ujú. ¿Cómo os imagináis la vida de vuestro bueno, del colectivo LGBT dentro de 5 años y dentro de 10 años? Creo que, bajo mi punto de vista, estando totalmente fuera del colectivo, yo sí que considero que se están dando unos pasos bastante importantes y sí que veo que la sociedad está muchísimo más mentalizada y muchísimo más sensibilizada. Pero me interesa mucho saber vuestra visión desde dentro del colectivo, a ver si lo sentís vosotros así también o todavía nos queda muchísimo trabajo por hacer.
Bueno, creo que algo que yo personalmente me gustaría ver dentro de los siguientes 5, 10 años, quizá, es algo que ya se empieza a ver en generaciones más nuevas, ¿no? Y es, primeramente, dejar atrás la idea de salir del closet, ¿no? Muchas personas de la edad de mi hermana que son adolescentes, entre sus 14 a 17 años, ya no necesitan salir del closet. Simple y sencillamente comparten que a alguien les gusta o que son de una identidad de género diferente con toda naturalidad, sin tener que hacer a lo mejor como este ritual que me tocó a mí de tener que sentarme con mis papás, explicarles, etcétera, ¿no? Tener que sentarme con mis amistades, con el miedo de que dejaran de hablarme. Hoy en día vemos que con mucha más naturalidad las personas, especialmente, como dije, las nuevas generaciones, entienden que la diversidad existe y no la niegan, sino que la abordan con muchísima naturalidad. Creo que sería muy lindo ver que en un futuro no tuviéramos más que salir del closet, simple y sencillamente pudiéramos hablar abiertamente de quiénes somos y a quienes amamos. Y de la misma manera esperar un apoyo y no discriminación ni ningún rechazo, especialmente por parte de las familias hacia personas diversas, ¿no? Yo creo que también se van a empezar a diluir un poco estas como líneas que ahorita son incómodas, incluso que la gente se relaciona con miedo, ¿no? Por ejemplo, cuando no sabemos cómo preguntarle los pronombres a alguien, ¿no? O muchas veces cuando su expresión de género es diferente a lo que tenemos como conocido, ¿no? O de las personas con las que nos relacionamos. Entonces creo que poco a poco esto se va a ir diluyendo y que vamos a tener más, o sea, tenemos más información a la mano, ¿no? Entonces, al final de cuentas, es un poquito más difícil hacerte ciego a información que ya está abundando en todas partes, ¿no? Y creo que ya va a llegar un punto en 5 o 10 años en donde ya no vamos a asumir las cosas y simplemente vamos a preguntar con total libertad, sin ese miedo de que nos vayamos a sentir como agredidos o que la misma persona que está preguntando desde un lugar genuino de curiosidad se vaya a sentir como que está fuera del lugar. Entonces, creo que este es como el siguiente paso que se está viendo en estas nuevas generaciones y también espero que encontremos también un lenguaje muchísimo más que pueda como englobar a todos, ¿no? Porque ahorita es un tema súper común la incomodidad del lenguaje inclusivo, ¿no? Incluso a mí me han dicho como, Dani, es que no me siento hablando lo natural, ¿no? Y es complicado, digo, yo como terapeuta tengo que ser consciente de eso, pero al final de cuentas es un lenguaje que va en constante evolución, en donde también visibiliza otro tipo de identidades, que esperemos que ya en 5 o 10 años eso ya sea como un chiste, ¿no? Que sea ya una broma de hace 5 años o de hace 10 años eso era un tema, pero ya no es tema, ¿no? Bueno, y con personas como vosotros, como vosotros, como en Incluya, seguro que se consigue muchísimo más rápido porque el trabajo que hacéis día a día es fundamental. Santi, ¿tienes alguna pregunta más que hacer? Pues sí, sobre todo si hay alguna empresa que está interesada en contactar, ¿dónde os pueden encontrar? Bueno, pues principalmente para empresas tenemos la metodología y medios de contacto en nuestra página web, que es www.incluyo.lgbt, pero también estamos constantemente actualizando nuestras redes sociales para promocionar los espacios abiertos no solo a empresas, sino también a las personas de la comunidad y aliados en general. En nuestras redes sociales nos encontramos como @incluyolgbt en todas las redes sociales. La que más utilizamos es Instagram. Y bueno, Dani también ahorita nos está haciendo una gran labor en incrementar nuestra presencia en LinkedIn, ¿verdad, Dani? Sí, 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 que ahí vamos haciendo trabajo día con día. Pues fenomenal, ahí lo tenéis, ya sabéis, cualquier cosa, cualquier necesidad relacionada con la diversidad, con la inclusión, con el colectivo LGBT, ahí va a estar Incluyo totalmente encantados de ayudaros a todos. Y bueno, un placer conoceros, un placer Emmanuel, un placer Dani y por supuesto Santi, un placer también estar contigo una tarde más. Como siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y por el espacio.
Muchas gracias. Muchas gracias, hemos aprendido muchísimo y bueno, ya lo sabéis, oyentes, estamos todas las semanas, todos los martes en Spotify, en YouTube, también estamos en Instagram, estamos en LinkedIn y estamos en hola@singular.es. Nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.